Bendecido mis hermanos, hoy vamos a hablar del clase revolú que se ha formado por esta cuestión de la Corte Suprema y que si el aborto, hoy vamos a explicar todo esto aquí en Arroz y Habichuela para que la persona más sencilla lo pueda entender. Bendecido mi hermano, mi nombre es José Rubén Rosado y estás viendo Hablando Claro, Retando Paradigmas. Este es un espacio en el que nosotros analizamos las cosas de una manera sencilla, una manera clara, una manera en que todo el mundo puede entenderlo. Aquí no habemos doctores en teología ni habemos doctores en ciencias políticas, pero somos gente de a pie que necesitamos reconocer y saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor para entonces poder tomar mejores decisiones. Se ha formado un tremendo reperpero por la cuestión esta de que la Corte Suprema se liqueó, o sea, se filtró una decisión que había tomado la Corte Suprema ya desde febrero de derogar, si pudiéramos decirlo así, cuando veamos el video en totalidad usted va a ver que en realidad no es que se derogue, sino que se le inviertan de nuevo los poderes a los estados sobre la ley del aborto. Para hacer la cosa en Arroz y Habichuela, usted tiene su asignación de averiguar que todo lo que yo le estoy diciendo es verdad. ¿Qué es la ley del aborto? Y tanto que se llama de Roe versus Wade. Eso fue un caso que llegó a la Corte Suprema hace como 50 años. Y entonces lo que hizo la Corte Suprema de aquel tiempo fue que agarró por los pelos lo que argumentaba Roe versus Wade es que hay un derecho a la privacidad entre el doctor y la paciente y que dentro de ese derecho a la privacidad está también el de matar al bebé, el de matar la criatura. Y pues esa fue la decisión que tomó la Corte. Quienes estaban en contra argumentaban que eso debe ser un derecho de los estados. Y aquí vamos a detenernos un ratito para poder entender cómo es que funcionan los Estados Unidos. Si tú nos estás viendo desde otro lugar, a lo mejor tu país también funciona de la misma manera. En Estados Unidos tenemos nosotros 3 ramas de gobierno. Está la legislativa, está la administrativa y está la judicial. Dentro de la rama administrativa, ellos son los que crean las leyes. La administrativa, pues lo dice, es la que implementa esas leyes. Y la judicial es la que se asegura que las leyes se cumplan. Y, por ejemplo, la Corte Suprema está ahí para traer remedio a las diferentes disputas que puedan haber en cuanto a la ley. Primero, tenemos que entender que la judicatura, los jueces no crean leyes, ellos no son legisladores. Eso sería usurpar un lugar dentro de nuestro orden democrático para ellos meterse a hacer algo que no deben hacer. Por eso es que es tan importante de que hayan jueces que respeten lo que está escrito. Lo que pasó fue que estos jueces, lo que dice en realidad, lo que se filtró, es que esta Corte Suprema del año 2022, tras un pleito que trajo, creo que fue Mississippi, que restringía el aborto hasta antes de las 15 semanas, o sea, que en 15 semanas se puede abortar el muchacho, pero después de las 15 semanas no se puede abortar el muchacho. Y lo que hace la decisión de la Corte no es que elimine el aborto, ojalá y lo hiciera, pero es que eso no es lo que hace la revocación de Roe versus Wade. Lo que hace es que le envía nuevamente la jurisdicción a los estados. Entonces, cada estado puede pasar las leyes que quiera sobre el aborto. Hay un reperpero grandísimo. Te estoy hablando de que de aquí puede pasar una cosa bien trágica, bien difícil. Porque se le está diciendo a la gente que van a eliminar los derechos al aborto. Primero, ojalá y los eliminarían porque eso no es un derecho. Nadie tiene derecho a matar a un ser humano. Y en eso yo soy conservador, yo creo en la santidad de la vida desde la concepción hasta la tumba. Yo no creo que ningún ser humano tiene el derecho de matar a un ser inocente. No lo tiene. Pero entrando a lo que tiene que ver con la política, porque quiero hablar de la política y quiero hablar de nuestros argumentos como cristianos.
Lo que tiene que ver con la política es una mentira, es una falacia. Esta decisión de la Corte no quita el aborto, sino que le da el poder a los estados para que los estados legislen las leyes que ellos quieran legislar, porque de eso es que se trata el federalismo. O sea, mire cómo funciona esto. Hay unos derechos que nos da la Constitución de este país. Y la misma Constitución dice que los derechos que no están ahí especificados dentro de la Constitución, a menos que no se haga una enmienda a la Constitución, tienen que ser dados por los estados, no por el gobierno federal. ¿Sabe por qué? Porque los creadores de esta nación tenían una mente bien amplia. Ellos no querían un gobierno federal que fuera muy grande y que se convirtiera en un dictador o que estuviéramos eligiendo un rey. No, querían que fuera un estado, los estados tuvieran el poder y que el gobierno federal fuera limitado. Dicho eso, vuelvo y reitero, es una mentira que digan que el revocar Roe vs. Wade que va a eliminar el aborto. No es cierto. Tú puedes ir a California todavía, a Nueva York, y hay un montón de estados que todavía, si hoy eliminaran eso, todavía, si tú quieres matar tu bebé a los 9 meses, en Nueva York lo puedes hacer todavía. Dejando eso claro, ahora quiero hablar de cómo nosotros como cristianos debemos afrontar este nuevo dilema que se crea y esta nueva manera que tenemos de poder presentar la verdad. Primero, lo primero que debemos hacer es que nosotros no debemos discutir este tema con la Biblia en la mano, porque el que está a favor de matar un bebé generalmente no considera la Biblia como palabra de Dios. A menos que hay de estos cristianos que dicen que ellos son cristianos, pero que ellos son cristianos, pero en la parte que dice no matarás, esa no existe en la Biblia. Ya eso estamos hablando de otro problema, pero un cristiano bíblico, un cristiano de verdad, no va a estar de acuerdo con el aborto en ninguna de sus facetas, a menos que no sea para salvar la vida de la madre. Dicho esto, me incomoda ver cómo hay cristianos que están entonces tratando de argumentar contra el aborto utilizando la Biblia. Olvídate de la Biblia, porque aunque la Biblia es importante para nosotros, para el que no cree no es importante. Así que tu argumento tiene que ser uno más razonable, uno con la razón y no con la Biblia, no uno religioso. Lo primero que tenemos que preguntarle a estas personas que están a favor de la muerte de los infantes antes de nacer es que preguntarle qué es un derecho, por qué ese derecho está ahí. ¿Entiendes? Nosotros podemos justificarlo, pues nosotros tenemos una ley que va por encima de nosotros, que es la ley de Dios, y la ley de Dios es la que gobierna nuestros criterios. Pero ellos no tienen cómo justificarlo. Si la vida humana es importante y es valiosa, entonces ellos son los que tienen que probar que la vida humana no es valiosa después de cierto punto. Nosotros entendemos que tenemos a favor nuestro el argumento científico y el argumento lógico. Eso de que es mi cuerpo y es mi decisión, no es tu cuerpo. Y la decisión no debe ser tuya tampoco de matar un cuerpo, matar una vida que no es la tuya. Cuando nosotros vamos a argumentar, lo primero es establecer si la vida tiene valor o no. Más allá de que, por ejemplo, el ateo no tiene cómo justificar que la vida es valiosa, más allá de que la gente que no creen en Dios como el dador de esa regla moral que no está escrita pero que existe, ellos no tienen cómo justificar que la vida humana sea valiosa. Tendríamos que llegar entonces a la conclusión: ¿por qué esa vida es valiosa? ¿Por qué la vida del ser humano es valiosa? ¿Por qué la madre tiene derechos? ¿Y quién le dio esos derechos? Y la conclusión tiene que ser porque es un ser humano y el ser humano merece dignidad. ¿Por qué merece dignidad? Ellos no te van a poder explicar. La pregunta es: ¿cuándo es que el ser humano empieza a tener ese derecho, esa dignidad? ¿Cuándo es que el ser humano, cuándo es que la vida humana deja de ser un montón de células para convertirse en un ser independiente de la madre? Pues la ciencia está a nuestro favor, porque la ciencia dice que tan pronto está en la concepción, al poco tiempo, ya entonces
hay un ADN distinto. Y un ADN distinto significa que es un ser completamente distinto al padre, completamente distinto a la madre. O sea, usted ve que no hay que argumentar con la Biblia. El argumento, mira, dime si esa persona que está ahí dentro, si eso que está ahí dentro, ese feto, tiene un ADN distinto al de la madre y al del padre, ¿cómo es posible que tú me digas que es tu cuerpo? Nadie tiene dos ADN. El argumento científico está a favor de nosotros. El argumento lógico nos dice que si tiene un cuerpo que no es el suyo, entonces no tiene derecho sobre él, porque estaría atentando contra otra vida. ¿Usted me sigue? Estos dos van de la mano. Lo único que se requiere para defender la vida en el útero, cualquier persona razonable tendría que estar de acuerdo contigo. Simplemente se argumenta el argumento científico que dice esto es una vida distinta porque tiene un ADN distinto y en cuestión de semanas esa vida que está ahí dentro va a empezar a desarrollarse. Si la vida del ser humano carece de valor hasta los 9 meses, si la vida humana adquiere valor en ese momento, ¿por qué no más tarde? Ese niño no es un parásito, ese niño es una vida que se está creando dentro de esa mujer. Así que quiero dar esto porque es que honestamente no sé por qué hay una argumentación tan grande. ¿Sabes lo que te van a decir? A ti no te importa, siempre van a buscar cómo salirse por las ramas en cuanto a esto, porque no hay argumento lógico ni científico para un aborto, no lo hay. Moralmente está mal. Y la razón por la que siempre están hablando de un feto y no de un bebé es porque ellos saben que no es, eso se cae de la mata, mi hermano. Otra cosa que ellos dicen, usted no sabe lo difícil que es tomar la decisión de abortar, de tener un aborto. ¿Por qué es difícil? Si esa vida no es importante, no debe ser difícil. Para mí no es difícil sacarme un tumor que tengo y que el doctor me diga, mira, hay que extirparte un tumor que tiene, extírpalo, porque para mí no es una decisión difícil, dale. Si a mí me dice, mira, un riñón está malo, te lo tenemos que cambiar por otro, dale. Si a mí me dice, mira, esta otra persona, tu hijo o tu esposa necesita un riñón y tú le puedes donar uno, dale. Eso es distinto. Eso no es una decisión difícil. Ahora, ¿sabes por qué es difícil? Porque la persona que lo está haciendo sabe que eso es una vida humana que merece dignidad y que merece vivir. Y que tiene derecho. Quizás no están escritos por los hombres, pero tiene derecho por ley natural a vivir. Así que nuestro argumento, no nos salgamos por las ramas, no discutamos otra cosa. El argumento es, ¿la vida humana tiene valor o no tiene valor? Si tiene valor, ¿cuándo es que empieza a adquirir valor la vida humana? Y si la vida humana no adquiere valor en el momento de la concepción, si no es ahí, entonces no la tiene en ningún otro momento. Si no es en el momento de la concepción que el ser humano, que la vida humana adquiere valor, entonces no lo tiene en ningún momento. Entonces no hay ningún problema con que una mujer mate a su bebé recién nacido o mate al bebé que lleva 6 meses en el vientre. ¿Usted me sigue? Entonces, ¿por qué no esperar 7 días después del alumbramiento para entonces decidir si queremos el bebé o no? ¿Por qué no esperar un año? Todavía el bebé no se puede defender, todavía el bebé sigue siendo un parásito, todavía el bebé no puede entender lo que está pasando. Usted ve, el argumento científico, el argumento lógico es solo lo que necesitamos. Nosotros los cristianos tenemos un criterio más amplio, más fundamentado en la persona de Dios. Ellos no lo tienen, así que no podemos argumentar con la Biblia. Nada, te lo dejo ahí para que lo pienses.